Mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, entonces voy a organizar esta cosa. Em, Antes de seguir, de pronto han visto en los que tienen orar sin cesar que el hijo de la hermana Dandy se accidentó anoche. Eh, un tipo borracho lo tumbó en su moto, entonces está en el hospital con unos golpes en la cara. Tiene fracturas, nariz, varias partes de la cara están fracturados, aunque parece que lo que el médico dijo que fue cierto, él salió bien en realidad por el accidente que tuvo. Entonces está consciente y todo eso está bien, solamente que tiene un poquito de golpes en la cara. Em, También, hermanos, yo quiero pedirles que eso es lo último, creo. Tiene que empezar desde el principio, mi hermanito. Quiero que me sigan en oración. Esta semana puse en orar sin cesar de Richard y Mago eh, en Australia, una pareja que él era trabajador mío cuando así casi 30 años. Trabajó conmigo varios años eh, y, y cuando estuvimos allá como 2 días antes de venirnos, eh, fuimos a visitarlo. Y entonces eh, está con cáncer del hígado. Entonces los médicos le habían dado 2 meses de vida, así un mes. Pero también le dio un medicamento para ayudarle en esos últimos meses. Y parece que él respondió bien al medicamento que el doctor el oncólogo está ofreciéndole tratamiento. Entonces, me imagino que significaría quimioterapia y todo eso. Entonces, ellos nos mandaron esos días dando gracias por sus oraciones, por nuestras oraciones. Entonces, hermanos, no son creyentes, eh, pero unos hermanos de allá van a tratar de visitarlo en esos días. Entonces, hermanos, podemos orar por ellos, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a pensar hoy en la voluntad de Dios. Todos nosotros queremos saber la voluntad de Dios, ¿cierto? Es, es nuestra, bueno, deseo, ¿cierto? A veces buscamos en los partes no adecuados para buscar la voluntad de Dios. Pero vamos a mirar en nuestras Biblias hoy, en el libro de eh, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 1 al 2, al 3. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más.
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vamos a orar, Padre. En esta mañana venimos a tu presencia, dándote gracias de nuevo por tu inmensa misericordia para con nosotros. Este sacrificio una vez y para siempre que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Padre, el hecho que hoy el velo del templo está rasgado y Padre, hoy tenemos la entrada no a un templo de manos, sino la misma presencia tuya. Y Padre, podemos gozarnos como hemos hecho hoy de esta salvación tan grande que tú nos has dado. Padre, queremos pedir la dirección tuya. Enséñanos, Padre, redagúyanos y Padre, para que podamos entender la voluntad tuya para nuestros vidas. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Pablo está repitiendo a los creyentes de Tesalónica lo que él ya les había enseñado, no solamente cuando estaba, pero en los versículos anteriores, en capítulo 1, en versículo 1 y 2 de la porción que acabamos de leer, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. El apóstol está repitiendo lo que él ya les había dicho y en capítulo 2, versículo 10 al 12 dice, y vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos computamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvisteis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Es a Dios que nos ha llamado a su reino y gloria, que un día vamos a llegar allá como hemos cantado en esta mañana, ¿cierto? Cantando hasta entonces, hablando del día cuando vamos a llegar a la presencia del Señor. Y en versículo 3 de capítulo 4 es el versículo en que quiero meditar en el día de hoy. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros sabemos que santificación significa separado, ¿cierto? Vivir en santidad. 3 puntos de meditación que quiero tocar en el día de hoy. La voluntad de Dios enfatizada. La voluntad de Dios identificada y la voluntad de Dios individualizada. Entonces vamos a tocar esos 3 puntos en esta mañana. La voluntad de Dios enfatizada. En capítulo 1, versículo 3, al capítulo 3, Pablo habla de sus recuerdos de la iglesia y enseñanzas dadas a ellos.
Cuando empezamos a leer, tenemos la sensación que Pablo tenía un buen aprecio de estos hermanos y él está haciendo memoria de ellos, recordando de su tiempo con ellos. Parece que de pronto era más o menos 11 meses, un año antes que él estuvo allá unos 20 días predicando el evangelio y dejando establecido allá una iglesia. Pero dice el versículo, nuestro texto hoy, empieza con la palabra pues. Pues es una conjunción indicando el motivo por todo lo que él había escrito al anterior, ¿cierto? El motivo es hablarles, perdón, de la voluntad de Dios. Cuál sea la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cuántos de nosotros no queremos saber la voluntad de Dios? Espero que todos, ¿cierto? Queremos saber. Algunos quieren hacerlo como de maneras distintas, de recibir visiones, una profecía, una voz en el oído, cosas así, ¿cierto? Queremos la cosa fácil. Queremos que Dios nos hable en una manera milagrosa, algo milagroso para que podamos estar seguros que es Dios que nos habla. Nosotros tenemos la palabra más segura, dice en Pedro, que debemos estar atentos a esa palabra más segura. Porque esta es la palabra, pensando en ese momento, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra que tenemos en nuestras manos tiene una particularidad. Esa palabra es inspirada por Dios. La palabra que otro le digo, ¿cómo está seguro que es palabra de Dios? ¿Cierto? Pero esta palabra, nosotros tenemos la certeza que esta palabra es la palabra de Dios. Y sabemos que en el Antiguo Testamento había hombres que hablaron de parte de Dios y sus profecías nunca se cumplieron. Y el fin de ellos no fue nada de bueno, ¿cierto? También dice, y no tengo la referencia del versículo presente en ese momento, pero habla que en el futuro los profetas ni van a querer pronunciar ninguna palabra por temor de hablar lo que no es la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros buscamos las cosas fáciles, ¿cierto? Vivimos en los días de todo es instantánea, todo es de un momento, ¿cierto? Ya, hasta el café, ¿cierto? Queremos el café instantánea sí, porque es más fácil, más rápido. La comida enlatada, las tantas cosas que queremos porque queremos las cosas ya, ¿cierto? Pero aquí habla Pablo de conocer la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios. Pablo asegura que lo que viene
es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, ¿sí? Él asegura que es lo que él va a decir, es la voluntad de Dios, porque es. La voluntad de Dios es. Él no dice la voluntad de pronto o quizás. Él dice la voluntad es. Es algo seguro. Y sabemos, hemos hablado que la voluntad, la palabra de Dios es inspiración de Dios. Es la mente de Dios, la enseñanza de Dios. Y por ende debemos tomarlo en serio, ¿cierto? Es palabra de Dios. Son palabras que son más dulces que la miel, dice el salmista. ¿Cierto? Él dice, son más dulces que la miel. Es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es verdad, nos dice en Salmo 119 también. Salmo 119 tiene un poco de versículos que nos hablan de la palabra de Dios. Es poder para nosotros. La perfecta ley de Dios que trae paz y alegría al corazón del ser humano. Esa es la palabra de Dios. Este es este libro que tenemos en la mano. Anoche estuvimos charlando con Daniel y Cristina, con Olmey y Ubelda, y hablando de esto, de la palabra de Dios. Y es la perfecta ley, es lo que Dios nos ha dado. Esta palabra inspirada que tiene, es todo lo que necesitamos. No necesitamos ninguna palabra más. La voluntad de Dios es singular. Y esta me llamó a mí la atención. La voluntad de Dios es singular. No dice las voluntades de Dios. Dice la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es uno para el ser humano. No hay varias voluntades. Es una sola con muchas facetas. Es como la gracia de Dios. No es las gracias de Dios. Es la gracia de Dios. Pero sabemos que la gracia de Dios, dice en Pedro, habla de la multiforme gracia de Dios. Igual la voluntad de Dios tiene facetas, pero es una sola voluntad. Tiene un fin para que agrademos a Dios y para que abundemos más y más. La voluntad de Dios es para que estemos agradándole a Él, pero también que nosotros estamos abundando más y más en nuestra vida cristiana. La voluntad de Dios identificada. El apóstol dice vuestra santificación. Cuando hablamos de santificación, la Biblia nos habla de tres aspectos de santificación. Cuando estamos leyendo, vamos a encontrar que hay tres aspectos de la santificación. Hay la santificación posicional. Hablamos en Hebreos por la mañana y habla de la santificación allá en uno de los versículos donde los hermanos estuvieron leyendo. Habla de la santificación que tenemos, hemos sido santificados. Y este está hablando de esta santificación que es en el tiempo pasado. Un día Dios nos santificó. Dios nos perdonó de nuestros pecados. Nos separó para Él, para su gloria. Entonces, los teólogos llaman esto la santificación posicional. Es que nosotros en Cristo somos santificados por su
obra una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros creemos en Él, Él nos santifica, Él nos separa para su gloria. Segundo aspecto es la santificación progresiva y experimental o presente en este momento. Nosotros, el primer aspecto de la santificación es obra de Dios en nosotros. Pero esta santificación es lo que corresponde al creyente. Cuando ya somos salvos por su gracia, Dios nos exhorta a vivir en santidad. Y le llaman los teólogos santificación progresiva o experimental, pero corresponde a nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y la palabra de Dios para ayudarnos a vivir esa vida en santidad. Pero nosotros somos los que tienen que poner el esfuerzo. Tenemos que obedecer. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Y debemos utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para vivir en santidad. La tercera, es santificación definitiva o futuro. Cuando nosotros estaremos en la presencia del Señor, apartados completamente del pecado. Y este es obra de Dios también, ¿cierto? Entonces, el versículo que estamos hablando, en que estamos meditando hoy, nos habla de la presente, de hoy día, en este momento, lo que la voluntad de Dios es nuestra santificación, vuestra santificación. Es algo que Dios requiere de nosotros. Ya somos santificados por la fe en Cristo. Y un día vamos a estar en la presencia de Dios para disfrutar de la presencia de Dios. Pero en este momento nosotros tenemos como creyentes, tenemos la responsabilidad de vivir en santidad. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad de vivir en santidad. La santificación progresiva o experimental, el diario vivir en el mundo en que vivimos. Esa es la santificación que habla ahí. La voluntad de Dios es en nuestro diario vivir, es ser separado para Él, ¿cierto? Entonces, nosotros tomando decisiones en nuestras vidas. El resto del versículo nos habla, versículo 3, y los que siguen hacen referencia al uso de nuestros cuerpos en la área sexual, pero no limitado a eso, ¿cierto? Entonces el versículo que sí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, y sigue hablando de otras cosas ahí. Pero es obvio que la santificación tiene que ver con el cuerpo nuestro. Nuestro cuerpo es el vehículo por lo cual la santificación presente, la santificación progresiva se manifieste al mundo y ante de Dios. Lo hacemos por nuestras oraciones, por nuestras vidas, por nuestro cuerpo, no por como los fariseos que querían o que le gustaban estar en las esquinas orando y tratando de mostrar su santidad. Nosotros tenemos que usar nuestros cuerpos para reflejar la santidad de Dios.
en Gálatas capítulo 5 y podemos voltear nuestras Biblias un poquito a capítulo 5 y versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si os si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estos, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo ha dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Entonces es obvio, hermanos, no hay manera de escapar del hecho que si yo quiero vivir en santidad, el vehículo para vivir en santidad es mi cuerpo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es mis acciones. Viene de lo que llenamos nuestra cabeza. Sí, viene. Pero se refleja en nuestras actitudes y acciones. Y la voluntad de Dios es que nuestro diario vivir sea separado para Él. Hay los que quieren decirnos que nosotros la santificación tiene que ver con el espíritu y no con el cuerpo. Y no importa cómo vivimos, lo más importante es lo que está en nuestra mente y lo que hacemos en el espíritu. No importa lo que hacemos en el cuerpo. Esa no es conforme a la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículos 1 a 8, habla de la santificación la santificación implica hacer morir de las obras de la naturaleza carnal, nuestro viejo hombre natural. Dice pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir. Es una acción, un mandato, un imperativo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales
vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos, vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vuestros, también vosotros, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, podemos ver, es claro, ¿cierto? Es que la santificación se vive reflejándolo en nuestros cuerpos. Entonces, el tercer punto que quiero tocar es la voluntad de Dios individualizada. Pablo está hablando de la voluntad de Dios es. Entonces está presentándonos con la voluntad de Dios. Él identifica la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, siendo santos como yo soy santo, ¿cierto? Dice en Pedro, sed santos como yo soy santo. Y esta viene desde Levítico, por toda la escritura, la idea de la santidad del pueblo de Dios. Pero ahora la voluntad de Dios individualizada. Dice vuestra santificación. Vuestra habla del grupo de los creyentes en Tesalonicenses, pero también como individuos, ¿cierto? Identifica a cada uno, vuestra santificación. No es únicamente la iglesia entera, es cada uno de nosotros tenemos que reflejar esta santificación. Hay una responsabilidad individual de vivir en santidad. Es de cada uno de nosotros en la congregación, como iglesia entera, vivir en santidad. Muy a menudo culpamos a la iglesia por nuestras falencias, ¿cierto? Escuchamos y de pronto hemos hecho. No, es que porque hay falta de enseñanza, porque hay falta de eso, porque no hay el hermano fulano, la mano fulana. Y empezamos a buscar culpables por nuestras falencias en nuestras vidas. Por nuestra falta de espiritualidad. La iniciativa es conmigo, no de otros. Hermanos, es cada uno de nosotros. Yo no estoy haciendo justificando a la mano que no vive su vida, que es un mal ejemplo, que me hizo un daño. No estoy hablando, justificándolo a él, pero tampoco, hermano, es una razón por la cual nosotros no vivimos en santidad. Nosotros tenemos que, la responsabilidad es nuestra. Cuando llegamos a la presencia de Dios, no vamos a poder decirle al Señor, Señor, perdóname, es que yo no fui el mejor cristiano porque el hermano él me habló, me dijo tal cosa y desde aquel día yo estoy ofendido con él y no ha podido vivir la vida cristiana. Hermanos, no podemos hacer eso. Eso no va a funcionar. Porque cada uno de nosotros es vuestra santificación. Es cada uno de nosotros individualmente. Tenemos que dar cuenta, nos dice, delante del Señor. A veces creo que nos olvidamos de esto. Que en 1 Corintios nos dice que tenemos que dar cuenta delante de Dios. ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, ¿para qué? Vuestro ánimo no se canse hasta
mayor. Hermanos, la santificación suya es individual. Y aún el Señor nos da los medios, la manera de arreglar las diferencias que podemos tener, ¿cierto? Para que podamos vivir esta vida en santidad. Tengo que ayudar a otros, pero la responsabilidad es uno mismo. Sí, cada uno de nosotros. No es solamente los ancianos de la iglesia. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de ayudar los unos a los otros para que podamos vivir ayudándonos. Pero la última responsabilidad es mía. Tengo que crecer y madurar y desear el compañerismo de otros creyentes y con Cristo y su palabra. ¿Cierto? Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Y el Señor dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco, Pablo dice a Timoteo. Timoteo es un hombre relativamente joven y tiene la responsabilidad de visitar a las iglesias, hablándoles, animándoles, enseñando doctrinas. Mucho del tiempo mientras que Pablo está preso. Y Timoteo tiene esa responsabilidad y Pablo le dice a él, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, es interesante, ¿cierto? Ocúpate en la lectura y no termina ahí. ¿Cierto? No termina ahí. Y dice, en la exhortación y en la enseñanza. Tanto que necesitamos, hermanos, estar ocupados en la obra del Señor. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El crecimiento de Timoteo iba a ser visto por todos, porque él era un hombre dedicado a la lectura, pero no solamente la lectura, sino para exhortar y enseñar a los demás, animándolos, dándolos un ánimo. En Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, con palabras sanas y irreprochables. Pablo dice a Tito a estas cosas. Pablo dice, anima a Tito a presentarse como un buen ejemplo, como ejemplo de buenas obras en enseñanza, mostrando integridad. Esa palabra integridad
No sé, a veces creo que hemos perdido el concepto de la integridad, ¿cierto? Una vida íntegra, una vida completa, donde cada área de mi vida es tal que, como dice en los requisitos del anciano, irreprensible. ¿Sí? Irreprensible, no hay donde agarrarlo. No hay donde cogerlo y acusarlo. Puede ser que nos acusen, pero las acusaciones no pegan. Y Romanos capítulo 1, 12, perdón, versículo 1 y 2. Unos versículos muy conocidos por todos, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, una súplica a estos creyentes, una súplica a nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ahí vemos la santificación tiene que ver con el vehículo que es el cuerpo. Vuestros cuerpos sin sacrificio vivo y como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El hermano Olmey mencionó por la mañana y tengo que decir que yo comparto con lo que él decía. No me da mucha alegría cuando escucho un cristiano diciendo que la vida cristiana es muy dura. Eso significa que llega a la casa borracho, no es muy duro. ¿Eh? Hermanos, la vida cristiana es la mejor vida que tenemos. Y algunos aquí pueden testificar de eso porque, bueno, algunos porque salieron de un fango muy horrible, pero otros han vuelto allá siendo creyentes y han sufrido allá en el fango de nuevo, ¿cierto? Hermanos, tenemos la mejor vida. Si usted anda diciendo que la vida cristiana es muy duro, hermanos, usted no está disfrutando de la vida cristiana. Usted no está creyéndole a Dios, las promesas. Me encantó por la mañana, hermanos. Francisco nos llevó al sacrificio de Cristo. Y cuando pensamos en ese sacrificio, vamos a leer. Yo tenía ahí, pero nadie me dejó la oportunidad de pararme. Capítulo 10 de Hebreos. Hermanos, en versículo 10 nos dice, en esta voluntad somos santificados. Hablando de la santificación posicional, en Cristo somos santificados. No está hablando de lo que estamos hablando en ese momento. Está hablando de nuestra posición en Cristo, santificados, que Dios nos mire como santos. Y versículo 10. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez y para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo como perfectos a quienes, a los santificados. Pero hermano, versículo 18. Dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo que libertad, hermanos, tenemos libertad.
Pero si usted anda diciendo que la vida cristiana es muy duro, usted no tiene libertad. ¿Verdad o no? Usted está amarrado por algo. Pero nos dice, eso es lo que dice la palabra de Dios, no digo yo. ¿Cierto? La palabra de Dios dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos el privilegio y la libertad de entrar a la presencia de Dios, sabiendo que Él nos va a escuchar. Y no estoy hablando de entrar a esa puerta aquí, a ese lugar. Ya en versículo 1 nos dice que las cosas de la ley eran nada más que una sombra de lo futuro. Y nosotros no vivimos en la sombra, hermanos. Nosotros vivimos en la realidad. Y la realidad es que Cristo nos salvó y nos santificó. Pero nosotros, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es nuestra santificación. Que nosotros, cada uno de nosotros, estamos poniendo nuestro grano de arena para vivir en santidad, para agradarle a Dios, para ser esos creyentes que reflejan la persona de Cristo en nuestros vidas. Que no tienen que hacer excusas justificando sus malos hechos. No es que, hermano, es que lo que pasa es que no sé qué, ¿cierto? Justificamos nuestros pecados. Hermanos, que el Señor nos guía. Yo sé que yo siempre digo que nos ayuda, pero hermanos, en realidad tenemos el Espíritu Santo. ¿Saben eso? Si usted es de Dios, usted tiene el Espíritu Santo en su vida que le guíe, que le convence de pecado. Cuando usted abre su boca para decir algo que no debe decir, el Espíritu Santo está ahí. Y nosotros sabemos. Hermanos, que el Señor nos dé la disposición de creerle a Él. La disposición de corazón para creerle a Él. Pero cuando no estamos creyéndole, ese es cuando vivimos nuestras vidas en santidad. Pensamos o justificamos nuestras vidas por las cosas alrededor de nosotros. Sí, vivimos en tiempos difíciles, hermano. Siento por la juventud. Tantas cosas dados del maligno que están apuntando a nuestros jóvenes, aún a nuestros matrimonios, a todo de nuestra congregación. Pero hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos los mandatos de Dios para vivir en santidad. Padre, gracias te damos en el día de hoy porque tu palabra es viva y eficaz, nos dice. Padre, es una palabra que llega a nuestros corazones y nos redarguye. Pero Padre, también nos instruye para que podamos ser estos hombres y mujeres perfectos que reflejan
la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Padre, ayuda nuestra incredulidad. Porque, Padre, perdemos tantas tus bendiciones por la desobediencia, por la falta de creerte. Pero, Padre, queremos encomendarnos a ti pidiendo por cada miembro de esa congregación para que tú estés, Padre, obrando en sus vidas. Y, Padre, para la reunión de la noche queremos rogarte por la predicación del Evangelio. Padre, sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les guarde.